Vean, aquí a mis espaldas está la tienda de Dolce & Gabbana, Tiffany, para allá está Louis Vuitton, está Rolex, la agencia de Tesla está por allá. Y no sé, desde que vivo aquí lo hallo un poquito surreal, como bajar así a los tamales de la esquina de mi casa, ¿no? Desmañanado, que están enfrente de la tienda de Fendi. Amigos, amigas, hoy les quiero mostrar la nueva zona a la que me he mudado en mi hermosa Ciudad de México. Como deben saberlo, llevo ya varios años viviendo en esta ciudad y me encanta dejarme asombrar por sus diferentes barrios, sus diferentes colonias, sus múltiples diversas subculturas. He tenido la oportunidad de vivir en la zona de Cuapa, también cerca de Coyoacán, en la colonia del Valle Sur, del Valle Norte, en la colonia Condesa y ahora recientemente me he mudado a la zona de Polanco, que tiene la fama de ser una de las colonias para gente rica en Ciudad de México. Es sin duda una de las zonas de la ciudad donde el metro cuadrado es el más costoso, donde están algunas de las tiendas más caras que se pueden encontrar, algunos de los restaurantes más cool, que están más de moda, que cuesta trabajo conseguir reservaciones. Gran parte de ese ambiente está aquí en Polanco. También hay muchos museos, plazas, etcétera, etcétera. Y hoy les voy a dar un pequeño tour de lo que he aprendido viviendo aquí, de la que ha sido mi experiencia, porque sí que tiene cosas muy cool, pero otras que sinceramente no me han fascinado. Vamos, bicicletemos por la nueva zona a la que me he decidido mudar, la zona de Polanco. Acompáñenme. Como les comentaba al inicio del video, esta es una zona que tiene muchísimas tiendas caras, súper lujosas. Claro ejemplo de esto es la calle en la que estamos, que es una de las principales, que es la avenida Mazarik. Vean, aquí a mis espaldas está la tienda de Dolce & Gabbana, Tiffany, para allá está Louis Vuitton, está Rolex, te sigues un poquito más para allá está la de Gucci, para allá hay una agencia de Ferrari, la agencia de Tesla está por allá, hay una agencia de Bentley, solamente de Bentleys para allá. Y no sé, desde que vivo aquí lo hallo un poquito surreal, como bajar así a los tamales de la esquina de mi casa, ¿no? Desmañanado, que están enfrente de la tienda de Fendi, ¿no? Y de esa tienda están saliendo personas con bolsas de miles y miles de dólares. Diré que es de los sectores más lujosos de todo México. Según tengo entendido, hay lugares más lujosos en San Pedro, en Monterrey, y también en Andares, en Guadalajara. Pero no sé, personas que vivan en esas ciudades, por favor, confirmen en los comentarios. Solo diré que sí, desde que vivo aquí, hallo todo esto un poquito surreal, como que desconocía esta cara de la Ciudad de México, y en esta colonia está por todos lados. Vean, esto me parece algo cool. Aquí en la colonia de Polanco existe un programa que se llama El Rey Peatón, que básicamente lo que quiere lograr es que al peatón se le dé siempre el derecho para cruzar las calles, que siempre tenga prioridad de paso sobre un automóvil. De ahí el Rey Peatón. Y está bien cool que en las calles donde sueles ver al muñequito cruzando, acá lo ves siempre con su corona, y ya se ha convertido en algo incluso coloquial, porque en esta zona se dice que viven muchos mirreyes. Mirreyes es una palabra mexicana que se refiere a la persona como más adinerada y que es de cierta manera un poco despectiva. Como que a esas personas se les llama mirreyes en la sociedad mexicana. Entonces, como por todos lados está el Rey Peatón, se dice que simboliza al mirrey, que en efecto también comenta la sociedad, abunda por estas calles. Ahora, una cosita que no me ha encantado de esta colonia es que no suelen haber muchos carriles para bicicleta. A ver, existen en ciertas avenidas principales, tal como esta que estoy recorriendo, ¿no? Que vemos que está el carril con su división muy bonito, pero si te desvías de las principales ya no hay movilidad para bicicleta, y la verdad los conductores no son tan chidos con los ciclistas, cosa que yo creo que debería de estar cambiando, porque en esta delegación cada día se ven más y más extranjeros de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y suelen ser esas personas las que se mueven más caminando, más en bicicleta. De igual manera, no hay tantas estaciones de ecobici como hay en otras zonas en las que he vivido, por ejemplo en la colonia del Valle, en la Condesa, ni se diga. Entonces sí, una cosita que no me ha encantado de esta zona.
Y sin duda una de las cosas que más me gusta tener cerca de mi casa ahora es esta bella estructura a mis espaldas, el Museo Sumaya. Museo Sumaya es posible que lo hayan visto en fotos, en internet. Es de verdad muy popular, es muy icónico. Se trata de un museo que hizo uno de los corporativos más grandes de la ciudad, al cual se puede acceder gratuitamente y de verdad tienen expos bien chidas, tienen arte de todo el mundo. Es una colección masiva y muy variada y sí, es un punto súper turístico. Aquí tenemos también el Teatro Telcel, por allá está el Museo Jumex, que igual siempre tiene expos bien chidas. Hay muchos edificios de apartamentos, de oficinas. Y si agarras la bici y te vas por aquí, llegas a un pasadizo bien chido. A ver, se los enseño. Esto creo que es algo que no mucha gente conoce. Vean, por aquí, a un costado de la Plaza Carso, se llama esta, está todo este andador en bici que de verdad se extiende mucho para allá. Llegas a una zona de juegos, ves muchísimos edificios habitacionales y también de oficinas. Sí, está cool, lo recomiendo igual para los que vengan en plan de turisteo. Este andador está chido. Que a ver, ahora que estoy mencionando que hay muchas oficinas aquí, debo decir eso, el vivir aquí hace que te encuentres con unas horas pico, pero de verdad tremendas. El tráfico se pone como en pocas zonas, porque muchísima gente viene a trabajar aquí. Acá hay unos corporativos masivos. Así que diré que esa es de las cosas que no me están gustando de vivir aquí. Hay mucho tráfico y de igual manera Polanco es un embudo. Es una zona que si no haces tu vida aquí, salir hacia otras colonias es caótico. Tienes que pasar por calles donde se hacen embudos de tráfico tremendo. Entonces sí, si tu vida es aquí en Polanco y aquí trabajas y aquí están tus amigos, etcétera, maravilloso. Pero en mi caso, que la verdad mis actividades laborales y sociales están más hacia el centro de la ciudad, sí se me ha complicado de cierta manera la movilidad. Hay mucho tráfico y les digo, es un embudo de gente. Esta es otra cosa bien cool que vale la pena mostrarles. La estación de metro Polanco, que es la que está en la zona más céntrica de Polanco, tiene unas escaleras que, escúchenme, son un teclado de piano. Ya esto lo había enseñado en un video hace mucho tiempo, pero ¿por qué no volverlo a mostrar? Chequen aquí, bajemos hacia el subterráneo y vean aquí en una de las salidas es que están los escalones de piano. Oigan, pero a ver, estoy confundido. ¿Por qué no están sonando? De verdad suenan cuando los caminas, cuando los pasas. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No están sonando justo hoy que se los quería enseñar. Pero vean, a ver, imagínenselo. Justo funcionan con estos sensores que vemos en cada escalón. Y cuando vas pisando, en un escenario más cotidiano, deberían de sonar según la tecla que le corresponde. Subes una escalera y estás haciendo música, le estás brindando arte al mundo. Estación Polanco, oh, qué bella eres. Pero vaya, hoy no quisieron jalar, hoy no quisieron funcionar. Y gracias, escaleras, gracias por hacerme quedar como un completo mentiroso enfrente de todos los cracks. Pero sigamos. Otra cosilla que me ha encantado de esta zona es que aquí hay muchísima vida nocturna, vaya, muchísimos de los bares, antros o bien discotecas, como le llaman en sus países, están acá. Y caminar de noche por estas calles es bastante seguro, entonces está muy chido. Sales del bar, sales del antro, una o dos copitas de más y pues no pasa nada, te vas caminando a tu casa por los camellones. Eso sí que lo he hallado adorable. Polanco es también una zona donde se suelen ver muchas casotas, pero de verdad mega mansiones. Vean, justo esta para ejemplificar está buena. Chequen ahí, empieza en la esquina de allá, ¿ok? Se extiende hasta acá, hasta la próxima esquina. Toda la cuadra es este casón. Entonces, para aquellos que les guste la arquitectura, esta zona es buena para visitar, para tomar fotos. También tiene muchos edificios históricos. Y, ojo, muchísimas de las mansiones que se llegan a ver, hoy en día ya han sido convertidas en edificios de departamentos, en tiendas, en embajadas. Sí, son pocas las mansiones de Polanco que siguen siendo habitadas como un solo hogar. Y ahora, si hablamos de aspectos un poco más culturales, esta zona tiene sus lugares interesantes. Por ejemplo, y digo este comentario de la forma más respetuosa posible, aquí puedes ver a un gran porcentaje de la sociedad judía conservadora que habita la ciudad. Me he llegado a encontrar con edificios que son solamente habitados por judíos conservadores. Los ves a todos con la vestimenta tradicional, camisa blanca, traje negro, el sombrero. A los varones los ves
vez con los rizos que se asoman a la altura de los oídos, usando una kipa. Incluso, y esto es completamente cierto, me he llegado a encontrar con edificios donde los elevadores y la electricidad en general no opera los días sábados por la estricta celebración del Shabbat, al punto en que caminas por esas calles y dices, wow, me siento como si estuviera caminando por Israel. Y de igual manera, muy interesante, y recalco, lo comento de la manera más respetuosa posible, te encuentras con edificios que están habitados en su mayoría por gente de Asia. Al existir masivos edificios de grandes corporativos chinos como lo es Huawei y demás empresas a quienes les gusta contratar personas de sus propios países, te encuentras en ciertas zonas, en ciertos sectores, puras personas asiáticas, y lo hallo sumamente interesante. Me encanta poder encontrarme con esos contrastes por las calles de esta colonia. Por acá otra de las grandes tiendas lujosas de la ciudad, el Palacio de Hierro Polanco. Si son turistas por la ciudad, recomiendo que lo pongan en sus rutas de viaje. Por aquí está una de las plazas más cool, se llama Millana. De igual manera está Plaza Antara, Plaza Carso, son como las tres grandecitas, aunque hay más, Parques Polanco, etcétera, etcétera. Está llena de plazas esta colonia. Y bueno, en general todos los comercios y edificios de la zona están cool para caminar, para comprar, para tomarse fotos. Sí diría que esta zona es altamente turística. Pues ahí lo tienen, un poco de mi experiencia viviendo por una zona diferente de la ciudad, acompañada de un pequeño tour por sus sitios emblemáticos. ¿Qué les ha parecido? Dejen en los comentarios, ¿se parece a alguna zona de sus ciudades, de sus países? Gracias por haberme acompañado, un placer compartir un cachito más de mi vida con ustedes. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.